Buenas amigos, amigas de Blanquiazul Futboleando. Vuelve la crónica Blanquiazul. Esas crónicas que semanalmente repasan el partido del Deportivo en cuestión. Y ayer hubo partido ya de competición en Segunda División. Después de cuatro temporadas en el infierno de la primera Real Federación Española de Fútbol, el Deportivo, día 17 de agosto de 2024, a las 19 horas, hizo acto de presencia en Riazor ante el Oviedo para volver al fútbol profesional. Eso sí, fue con un resultado que nadie quería: derrota ante el Real Oviedo. Una derrota que se cimentó básicamente en un Oviedo que se pertrechó atrás una vez que marcó el gol, que tan apenas dispuso de oportunidades. Y bueno, pues en un principio el árbitro, Lax Franco, había decretado fuera de juego, pero como en esta competición existe el videoarbitraje, VAR con V, no VAR con B, sino VAR con V, videoarbitraje, pues bueno, le llamó el árbitro del VAR al árbitro principal de campo para revisar la jugada, y al final se vio claramente que no era fuera de juego, sino que había sido un tanto legal del Oviedo. Para el estreno en Segunda División, Idiáquez apostó prácticamente por 9 jugadores en el 11 titular, que ya estaban de la pasada temporada en Primera Federación, y únicamente dos novedades. Esas dos novedades fueron Alex Pecharromán, lateral derecho, que procedente de la Andorra, de Segunda División, y Mario Soriano, que estaba la temporada pasada en Segunda División, cedido en el Eibar. Esas fueron las dos novedades en un 11 titular, al cual les acompañaron Germán Parreño en la portería, titular ya el año pasado, los dos Pablos en el centro de defensa, tanto Pablo Vázquez como Pablo Martínez. Simo Navarro, que es lateral derecho, se desplazó a lateral izquierdo debido a la lesión de Sergio Escudero, que va a estar 2 meses por lo menos de baja. Por delante, la pareja de mediocentros titulares ya de la pasada temporada, José Ángel Jurado y Diego Villares. Una línea de 3 con Mella en la derecha, Jeremai en izquierda, que debutaban en el fútbol profesional en Segunda División, Mario Soriano de enganche y arriba Lucas Pérez. Del quinteto, digamos, estrella del Deportivo, porque aquí habría que añadir a Iván Barbero, se quedó fuera el propio Iván Barbero. En la rueda de prensa posterior, en la rueda de prensa prepartido, perdón, no posterior, sino prepartido, en la previa, Idiáquez había dicho que él veía tanto a Mella, Jeremai, Lucas Pérez, Barbero y Soriano en el mismo 11, a diferentes alturas, pero evidentemente no tienen sitio en el mismo 11. Hay que elegir a 4 de los 5 para 4 puestos, los 3 mediapuntas y el delantero. El Deportivo, la verdad es que no le perdió la cara al partido a pesar del gol encajado, y tuvo oportunidades tanto Jeremai, que demostró su calidad en Segunda División, como David Mella. Lucas Pérez tuvo oportunidades, Villares tuvo alguna, pero pocas. Sí que fue un poco de más a menos. José Ángel tuvo tarjeta amarilla y también fue un poco de más a menos, acusó la competición, aunque José Ángel sí que tiene experiencia el año pasado, hace 2 años, en el Tenerife, Segunda División. Estuvieron correctos ya Mella, Jeremai, estuvo muy correcto Simo Navarro a pesar de no ser lateral izquierdo, estuvo muy bien Pablo Vázquez. Pablo Martínez, la verdad es que se le vio las costuras en Segunda División, estuvo lento. De hecho, prácticamente el gol del Oviedo, fue un poco lentitud de Pablo Martínez, que no estuvo muy hábil, y salió una foto de las oportunidades del Oviedo, pues salió en esa foto, siempre foto finish, y demostró un poco de lentitud. Quizás esta categoría, pues igual, pues no quiere decir que no sea la adecuada para Pablo Martínez, porque tiene experiencia en fútbol profesional en Francia, pero sí que se demostró un poco de lentitud en este sentido. Un Deportivo, pues que como digo, no jugó mal, no perdió la cara al partido, pero evidentemente en Segunda División pues hay acciones
que a lo mejor en primera federación pues no te generaban, digamos, problemas, no te generaban graves accidentes o consecuencias, en segunda división, pues evidentemente te las genera. ¿Por qué? Porque en segunda división todos los equipos aprovechan esas oportunidades. Balones parados, como fue el caso del gol del Oviedo, se aprovecha y cualquier acto, cualquier pérdida, los equipos o rivales no perdonan. En segunda división hay que estar mucho más atentos a las jugadas, una jugada que podría haber sido pues, perfectamente evitable por parte del Deportivo, pero no pudo ser. El Deportivo pues lo intentó con corazón, con piernas, aunque estuvo un poco desgastado. De hecho, aquí hay una cosa criticable a Idiáquez. No sé si es a lo mejor que quiere mandar un mensaje a la dirección deportiva, pero lo ideal, si tienes que mandar un mensaje a la dirección deportiva, todavía queda mercado de fichajes cada 2 semanas, es evidente que el Deportivo, a ver, no necesita hacer una revolución, ni mucho menos el director deportivo Fernando Soriano dijo a final de temporada que iba a haber una revolución, pero sí que faltan ciertas piezas, por lo menos 4 piezas sí que hacen falta para este equipo. Ciertas piezas que te den un salto de calidad. Queda demostrado, por ejemplo, que Lucas Pérez no puede jugar de delantero centro de referencia. Juega mucho mejor cuando juega con un compañero, con un delantero, como era el caso el año pasado, por ejemplo, de Iván Barbero. El año pasado, cuando se lesiona Iván Barbero, juega Lucas Pérez como delantero de referencia. ¿Y qué pasó? Que el Deportivo no carburaba. Vuelven a segunda vuelta Iván Barbero, es titular, y el Deportivo empezó a carburar tanto que asciende a segunda división, al margen de otras circunstancias como aparición de Mella y Yeremay. Por ejemplo, la posición de central Pablo Vázquez demostró que esta categoría le viene bien, que tiene experiencia en esta categoría, estuvo en el Cartagena, en segunda división, y demostró calidad. Pero Pablo Martínez tiene una cierta edad y demostró lentitud. A lo mejor hay que ir al mercado a por un central que acompañe a Pablo Vázquez. Lateral izquierdo, aunque Simo Navarro estuvo correcto, más que bien en ese lateral izquierdo, pero ya si tú lo desplazas al lateral izquierdo, te quedas únicamente con Pechar Román en el lateral derecho. Sergio Escudero va a estar de baja 2 meses, en Llano Simao no tiene ninguna confianza, y Diáquez ni viso sé que vaya a cambiar la situación de Llano Simao, por lo tanto hay que buscar un lateral izquierdo que venga a ser titular desde el primer momento. Veremos a qué mercado acude el Deportivo, si mercado jugador libre o un lateral izquierdo que esté en algún equipo. Pero tiene que ser un lateral izquierdo que te venga a ponerse la camiseta titular desde el primer momento. Quizás hace falta un delantero, porque ayer es verdad que únicamente está Iván Barbero y Lucas Pérez, porque Ochoa no va convocado, a Ochoa le están buscando una cesión, Alcaina pues lleva toda la pretemporada lesionado y también le buscan una salida. Por lo tanto, únicamente estaba Iván Barbero y Lucas Pérez. Entiendo que juega Lucas Pérez para tener una opción en el banquillo por si hay que sustituir. Es verdad que Idiáquez lleva a Luis Chacón, lleva a Iván Barbero, Hugo Rama, estaba en Fulo. Por ejemplo, José Ángel, que es el medio centro defensivo, ya estaba cansado, fue de más a menos. Quizás ahí habría que haber hecho un cambio. Solamente hace 2 cambios. Quita a Diego Villares, que también estaba fundido. Mete a Hugo Rama, que está jugando en esa posición toda la pretemporada. Quita a Yeremay, que no estaba para 90 minutos, que es un poco lo que le pasaba el año pasado. Que en el minuto ya 70 que fue cuando hizo ayer el cambio Idiáquez, ya normalmente Yeremay ya estaba fundido. Le pasó también ayer. Saca a Iván Barbero, recolocando a Soriano en banda izquierda, Mella en la banda derecha, Lucas de enganche y Iván Barbero arriba. Evidentemente mandaban balones a Iván Barbero para las que cazara e intentara ese, por lo menos el gol del empate. Solo hace 2 cambios. Te quedas, si José Ángel, por ejemplo, te va de más a menos y está fundido, tú tienes en el banquillo un jugador como Enfulo, que es medio defensivo, que te va a dar piernas y te puede aportar frescura en el centro del campo. Tienes a Luis Chacón, que te puede cubrir perfectamente la posición de extremo y sustituir perfectamente a David Mella,
O a Soriano, bueno, a Soriano contra los 90 minutos, o al propio Lucas Pérez, si está cansado. Y no lo sacó. Evidentemente luego Llanos y no tiene ninguna confianza, no lo iba a sacar. Pablo García, pues bueno, es un lateral derecho primer año juvenil, sí que tuvo oportunidades en la pretemporada, pero no lo puso ayer en Liga. Aparte serían cambios defensivos. Evidentemente hace falta refuerzos, como por lo menos un delantero centro, un extremo que te pueda dar un poco de alternativa a Jeremiah Omeya, y un lateral izquierdo. Y posiblemente a lo mejor un par de fichajes más para completar los 5 fichajes con un centrocampista organizador, que tiene un poco más de organización ofensiva que Diego Villares, y a lo mejor no estaría mal mirar un central en el mercado. Prioridades en estas 2 semanas que quedan de mercado son un lateral izquierdo, porque sí o sí hace falta. Llanos y Mao es que no tiene ninguna confianza en Diáquez, ninguna. Habría que buscar una cesión, pero desde luego hay que traer un lateral izquierdo, sí o sí, porque Sergio Escudero va a estar de baja 2 meses mínimo si no se tiene que operar, y al final son 2 meses que vas a tener que utilizar si no fichas un lateral izquierdo de remiendos por ahí, de colocar a Simón Navarro o Pablo Martínez. Y quizás haría el extremo también es urgente, y un delantero centro que te dé pues un poco de competencia a Iván Barbero y permita que Lucas Pérez vuelva un poco a la posición en la cual fue importante y mejor jugador en la temporada pasada, y que además es una posición donde juega mejor Lucas Pérez, que no de delantero centro lo referencia. Esas son las 3 prioridades que al Deportivo le urgiría. Y luego pues quizás un central, porque Pablo Martínez pues se vio, como digo, las costuras en esta categoría, y un centrocampista de carácter ofensivo. Y que Idiáquez sepa un poco utilizar y gestionar a la plantilla. Es decir, tienes banquillo, te permiten 5 cambios la Liga de Fútbol Profesional, 5 cambios, que por lo tanto eso es pues quitar a la mitad prácticamente del equipo y refrescar el equipo. Ayer solamente hizo 2 cambios. Y la segunda división es muy física y se va a necesitar de la participación de todos los jugadores. Como digo, bueno, el Deportivo pues perdió ayer ante el Oviedo, primera jornada de Liga. El Deportivo empieza mañana a preparar ya la segunda jornada de Liga ante el Huesca, que será el próximo viernes a las 9:30 de la noche. Próximo viernes 23 de agosto, 9:30 de la noche, en el estadio El Alcoraz, ante el Huesca. Así que bueno, veremos qué hace Idiáquez en ese partido, veremos si esta semana pues llega algún refuerzo que pueda reforzar bien al equipo y aumentar un poco la calidad. Estaba allí en el banquillo Elton Leite, que es un portero que llegó el pasado lunes. El titular fue Germán Parreño, y bueno, veremos si llega algún refuerzo. Yo me imagino que, bueno, a pesar de que pueda llegar algún refuerzo esta semana, que veremos si llega, yo me imagino que el equipo no diferirá mucho ante el Huesca del que sacó ayer Idiáquez. Es decir, lo normal sería que saliese ante el Huesca Germán Parreño en la portería, Pecharromán lateral derecho, los 2 Pablos, Vázquez y Martínez de centrales, Simón Navarro en la izquierda, José Ángel y Villares en el doble pivote, Mella y Jeremay en bandas, Soriano de enganche y Lucas Pérez arriba. No sería nada extrañar que pusiese en liza ese mismo 11 ante el Huesca. Un Huesca, pues bueno, que el año pasado luchaba por no bajar a Primera Federación. Veremos qué tal rinde el Deportivo en Segunda División, fuera del Riazor. El año pasado, por lo menos, el Deportivo competía tanto en Riazor como fuera del Riazor. Objetivo del Deportivo este año, no hay que tampoco mentir a la afición, es intentar conseguir esos 50 puntos que te den la salvación matemática en Segunda División. No hay que pensar en ascensos porque hay equipos mucho más potentes. La Segunda División es muy, muy complicada. Son muchísimas jornadas, son 42 jornadas, y es muy, muy física y muy complicada la Segunda División. Hay proyectos que son mucho más potentes a nivel económico que el Deportivo La Coruña, porque el Deportivo acaba de subir de Primera Federación. Sin ir más lejos, pues el Almería es el equipo más potente económicamente, que casi dobla en presupuesto al segundo
al Granada y al Cádiz, de los otros dos que bajaron. Y de hecho es una categoría sorprendente, porque por ejemplo el Cádiz, que te baja el año pasado de primera división a segunda división, juega ante el Zaragoza, que el año pasado luchaba por no bajar a primera federación. ¿Y qué pasó? Que perdió 0-4 ante el Zaragoza el Cádiz. El Cádiz, que se supone que tiene que estar desde el primer momento en puestos de ascenso directo, porque se lo va a exigir la afición, que te viene de primera división, pierde 4-0. Pierde 4-0. El Granada pincha también. Recién bajado de segunda división. El Almería pincha también. O sea, recién bajado de primera división los tres equipos y pincharon. Por lo tanto, es una competición muy complicada donde cualquiera te puede ganar a cualquiera y donde los fallos no se perdonan. Por lo tanto, veremos qué va sucediendo en este campeonato. Va a ser interesante. Y bueno, pues próxima parada del Deportivo. Primera salida, Huesca en el Alcoraz. Viernes 23 de agosto a las 21:30 horas. Aquí estaremos para contar esa crónica blanquiazul. Esperemos que con la primera alegría del Deportivo a sus aficionados, con una primera victoria que permita dar un poco de tranquilidad al entorno blanquiazul. Aquí estaremos, pasad muy buena semana, salud y buena semana.